Solamente 5 puñaladas eran sobre el frente de su cuerpo. Solamente 5. Otras 4 estaban 2 y 2 a los extremos de su cuello o de su garganta. Y 35 puñaladas sobre su espalda. Total 44. La misma edad que la de Jimena Salas. Mamá de 2 nenas mellizas que estaban presentes en la casa de Vaqueros cuando fue asesinada. Asesinada es poco, masacrada. Lo digamos así porque 44 puñaladas, cuchilladas, con cuchillos de cocina de la casa, con 2, lo cual significa, salvo que sea una persona ambidiestra, significan 2 personas. Esto lo dicen los investigadores y es deducción a partir de la criminología, los manuales de criminalística. Y aclaramos esto de masacre porque un asesinato puede ser un disparo, 2 disparos, 3 disparos, 2 puñaladas, 44. La edad de Jimena Salas, 27 de enero de 2017, en la casa de Vaqueros. Y estos datitos no son caprichosos, porque junto con, por ejemplo, un cofre, pequeño cofrecito tipo artesanal, en la cama matrimonial, totalmente conteniendo todas las joyas de Jimena Salas en la cama y ningún ausente de ningún tipo de faltante, ni de muebles, ni de dinero, ni de tarjeta, ni de documentación. Dan cuenta de un hecho inexplicable ante tal masacre. A ver si se comprende nuevamente. Si se comprende porque yo quise comprenderlo desde aquel 27 de enero del 2017 en Vaqueros. Y cuando pregunté, ¿y qué robaron? No, nada. ¿Y tantas puñaladas? Para nada. Y luego cuando, porque obviamente va avanzando la investigación, se va develando todos los resultados de la escena del crimen, y es que se determina esto de la cantidad precisa de cuchilladas y los lugares. En donde fueron las cuchilladas sufridas por parte de la joven mamá. Al menos se sabe que las cuchilladas en el cuello, 2 y 2, fueron mortales. El complejo sistema vascular, arterias, venas, nervios, cartílagos, que tenemos precisamente en esta zona clave de comunicación sanguínea entre todo nuestro aparato circulatorio, el corazón y el cerebro vital, hace que esa frase de no pierdas la cabeza sea tan justa. Estas 4 lesiones fueron vitales, mortales. Y luego, al menos 2 en los pulmones, precisamente en los pulmones, heridas traseras sobre los pulmones. Una en el hígado, órgano vital si es que lo hay, y otra en el abdomen.
lesiones de tipo quirúrgicas, que así desechan la idea de algún enloquecido salido del peor hospital psiquiátrico, una especie de Aníbal Lecter, que llega a un lugar y enloquecido empieza a apuñalar 44 veces. Cualquiera de ustedes haga la prueba de hacer esto 44 veces. Yo creo que a la mayoría, ya por el número 20, 25, los más resistentes pueden llegar más o menos 40 bien. Pero la mayoría, haciendo solamente esto, subiendo y bajando el antebrazo como si se tratase de un ejercicio en el gimnasio, se cansa el número 20. 44 hubo acá. O sea que quedaría descartado la acción de un enloquecido. Ladrón y dejó las joyas. Una persona y 44 puñaladas con 2 cuchillos. Además, en la escena del crimen, 3 ADN. Uno de una mujer. O sea, en el crimen, en el asesinato, participó una mujer. Al menos 2 hombres y una mujer. Por eso es que resultó inexplicable tanto la masacre de Jimena Salas como la primera hipótesis lanzada por el primer juez, que hablaba de un caniche que habían llegado y que con el cual habían logrado la confianza de la tímida mujer. Un argumento ridículo, si es que lo puede existir, que al menos este cronista nunca lo creyó. Y desde 2017 empezamos a vislumbrar las contradicciones, pero solamente contradicciones, avaladas por algunos investigadores que paradójicamente fueron siendo desplazados cuando se cuestionaba, por ejemplo, al fiscal. El juez es el que controla las garantías. Llegó un primer juicio donde estuvo acusado de encubrimiento, que significa que sabía qué había pasado porque él habían matado a su ex esposa y que ocultaba los motivos, que fue Nicolás Cajal. Y a Sergio Vargas como partícipe primario por haber sido un vendedor callejero que, ofreciendo sandalias y alpargatas casa por casa en Vaquero, andaba campaneando. ¿Qué significa eso? Mirando, semblanteando, marcando lugares. Sí, acá es. Fueron sobreseídos por falta de pruebas. El caso de Vargas, absolución por la duda. Hay una gran diferencia. No significa absolución de que son absueltos, o se dice también absolución libre y llana, que significa inocente total. No hay ninguna duda, usted no fue. Sobreseído es otra cosa. No alcanzaron las pruebas. O tenemos dudas. Es hasta ahí. Está sobreseído. Eso sí, ya no te alcanza la justicia. Y según el principio legal, no puede ser juzgado nadie 2 veces por lo mismo. En definitiva, las 2 personas libres. De hecho, Nicolás Cajal ejerce la querella a través del abogado Pedro Arancibia al juicio que inició hoy. Son 12 menos 10. Hace más o menos unas 2 horas, 2 horas y 10 minutos, comenzó el juicio, el segundo juicio, contra Carlos y Damián Saavedra, 2 de los 3 hermanos Saavedras detenidos desde el 21 de septiembre del 2023. 2 de los 3, porque el otro acusado está muerto. Murió hace una semana, dentro de una cárcel de máxima seguridad.
como si fuera poco, el misterio, la oscuridad, el desastre investigativo, lo digamos así, lisa y llana, el desastre investigativo y judicial que significó el crimen, la masacre de una mujer en su casa, dentro de su casa, rodeado de 2 mellizas de 3 años. Lo cual a cualquier persona sensata dice, pero entonces no estoy segura, en mi casa. A Jimena Salas se le encontró en su vestida, chatitas y el delantal de cocina sobre la cintura, porque estaba cocinando para su esposo y sus nenas, obviamente. Ese juicio que comienza hoy, el segundo, remarcamos, segundo, porque se hizo uno y que se dijo después que no era así, que se habían equivocado. O sea, movés toda la estructura del Estado para después decir que hubo una equivocación en hacer el juicio. Después de 6 años. 6 años. Porque llevamos ahora 8 años para que comience este juicio, en donde uno de los acusados, y supuestamente el principal, sobre el cual decían, tenemos las muestras de ADN, y muere en el baño, desangrado, con una herida en el pliegue del codo izquierdo, acá. Muchos hablan de que la herida en la muñeca es lo que te desangra. Eso es generalmente por si quieres simular que quisiste quitarte la vida. Es muy teatral porque hay mucha sangre, pero no, nadie muere. Muy poca gente tiene que pasar más de 6 horas para que una herida en la muñeca te produzca la muerte. En cambio, en el pliegue del codo es más o menos como en el cuello. Te pasa todo por acá. Tenés articulaciones, ligamentos, el sistema vascular, o sea, arterias, venas, nervios, todo. Tenés una sobrevida de aproximadamente 30 minutos. Hablamos de sobrevida. La sobrevida es el término científico, lo digamos crudamente, tal como se describe en un guión cinematográfico o en una crónica policial. La agonía de Jimena Salas fue de 10 minutos. Volviendo a Javier Saavedra, este corte en el pliegue del codo izquierdo, media hora de sobrevida, fue en el baño del pabellón D de la alcaidía del Poder Judicial dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, o sea, una institución del Estado. No es un lugar privado, no murió dentro de su casa. Es un lugar en donde hay guardias públicos, los agentes penitenciarios, cámaras de seguridad. Incluso, al menos estaba registrado como obligación legal, Javier Saavedra debía tener custodia personal. Y cualquiera sabe, en cualquier cárcel se sabe que una persona, hasta antes o de la condena o de iniciado un juicio, es cuando más se lo debe cuidar, ponerlo entre algodones. Bueno, este no fue el caso. Tanto es así, este que apareció desangrándose. Cuando llegó al hospital del Milagro, en plena procesión del Milagro, estamos hablando del lunes 15, murió, llegó muerto. Y ahora viene la cuestión, la dice el abogado defensor Marcelo Arancibia, que es imposible confiar en que un detenido llegue íntegro, llegue y salga íntegro de las cárceles de la provincia. Entra bien, sano, seguramente capaz que no es ni drogadicto, es violado, lo drogan y hasta puede resultar muerto.
Esto no es fantasía, pero no es ninguna imputación. Se está haciendo un juicio precisamente por el penal, la corrupción y la droga en el penal, precisamente por este punto. Lo demuestra esta muerte. ¿Y qué es lo que pasa con entonces? Si había 3 acusados y ahora hay 2, porque uno se murió estando preso, ¿qué pasa con esto? Bueno, primero se extingue la acción penal, o sea, desaparece la acusación. Si estaba acusado de algo, Javier Saavedra estaba acusado de algo, ni más ni menos que de femicidio, por alevosía y ensañamiento. Esto significa entonces que no hay más acusación. Y la acusación a los hermanos Saavedra se sostiene fundamentalmente por el ADN de Javier. Los otros hermanos no hay ADN de ellos. Es por comentarios, dichos, denuncias anónimas, un llavero de gimnasia y tiro. O sea, se carece de sustento probatorio. Marcelo Arancibia sostuvo que post-mortem va a demostrar la inocencia de Javier Saavedra. Mientras tanto, el misterio de quiénes mataron a Jimenita, como la conocían muchos, Jime, su masacre, quede resuelta.